Buenas tardes, maestra Heréndida Alvarado Calva. Mi equipo está conformado por Karina Fernanda Hernández Camacho, Jimena Olvera Mendoza y su servidora Marisol Lagunas Ordóñez. El día de hoy le presentaremos nuestra maqueta 3D en donde podemos identificar los puntos y vectores. Sin antes, es importante conocer conceptos básicos de los cuales nos ayudarán a identificar mejor el tema. Como primer concepto, pues debemos de saber identificar qué es un sistema de coordenadas tridimensional. Bueno, el sistema de coordenadas tridimensional debemos de tener presente que consta de tres ejes perpendiculares, el cual es X, Y y Z. De igual manera, pues debemos de conocer qué es un plano cartesiano. Algo muy importante es que el plano cartesiano lleva su nombre en honor al matemático francés René Descartes. El plano cartesiano pues es una forma para ubicar puntos en un espacio, habitualmente en los casos bidimensionales. Otro concepto muy importante que debemos de conocer es de que al momento de graficar los puntos en un plano cartesiano, pues estos deben de ser identificados con paréntesis y separados y con una coma que los haga diferenciar uno del otro. Otro concepto que igual es muy importante en este tema pues es qué es una coordenada. Bueno, una coordenada se ocupa para hacer referencia a los puntos que se han graficado en el plano cartesiano, el cual pues son unidos mediante dos líneas que se pueden marcar entre ubicaciones exactas entre puntos. Otro tema o concepto muy importante que aborda este tema pues es qué es un vector. Bueno, un vector pues es un conjunto de elementos ordenados en renglones o columnas. Existen cuatro tipos de vectores. Uno es vector regular. Este pues solo consta de un solo renglón y número de columnas. Otro segundo tipo de vector pues es el vector columna. Pues este es el que consta de n renglones y una sola columna. El tercer tipo de vector pues es el vector transpuesto. Este proporciona una alternativa para la multiplicación de vectores. El último tipo de vectores pues es el vector unitario, es aquel cuya magnitud pues es igual a 1. Otro concepto muy importante que pues no se nos puede pasar es el concepto del punto. Un punto en un plano cartesiano pues está formado por un par de coordenadas, ya sea x, y, las cuales son pues abscisas y ordenadas. Las abscisas pues es la distancia dirigida de medida desde el eje y hasta el punto en el que vamos a definir. Y bueno, pues a continuación daremos a conocer una representación de la maqueta y cómo es que se usa en la vida diaria. ¿Cómo se utilizan los vectores en tres dimensiones en la vida cotidiana? Como sabemos, los vectores constan de tres ejes, que es X, Y y Z, y estos los utilizamos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo cuando queremos ubicar algún objeto, etc. También se pueden utilizar en la velocidad, los vectores que tienen magnitud y posición, y con esto se puede describir la velocidad y posición de cualquier vehículo, como por ejemplo un avión. También para aquellos que estudian arquitectura o ingeniería, que es muy importante utilizar los vectores, ya que con eso podemos obtener una ubicación dada las coordenadas. Para determinar la resistencia de alguna base o de algún puente colgante, etc. También cuando ocurre algún desastre natural como los terremotos o los tornados, eso nos sirve para mantenernos ubicados en donde estamos o donde se encuentra ese fenómeno. En los vectores R3 hay muchos ejemplos.
como por ejemplo la matemática simple, que puede ser aplicada en la vida cotidiana. Está claro que este sistema tridimensional no será aplicado en un salón de clases, sino también en los restos de nuestras vidas, debido a que es utilizado como la forma matemática de describir nada menos que el espacio donde respiramos, en donde estamos ubicados. También donde podemos jugar, donde podemos aprender, donde convivimos. Es un tema un poco complejo, ya que existen muchas dimensiones y no sabemos con exactitud cuántas. Desde algo tan pequeño y básico como mover un objeto de algún sitio o así. Es muy importante que esté presente en nuestra vida cotidiana, como ya lo había mencionado, para poder realizar construcciones en el área de la ingeniería, en el área de la arquitectura, ya que los planos cartesianos son una parte importante, puesto que, como ya lo mencioné, nos brindan ubicaciones o puntos o coordenadas, como por ejemplo cuando los aviones van volando, o cuando tienen que aterrizar, tienen que dar sus coordenadas de dónde están ubicados para saber dónde tienen que aterrizar o por dónde tienen que volar. Las matemáticas son parte fundamental de las ingenierías y de las arquitecturas, puesto que si no lo manejamos de forma adecuada, podemos generar algunos accidentes, como ya lo mencioné, como no es el caso de los aviones cuando van volando. También se ubican pues prácticamente todo, ¿no? Todo lo que está sobre una superficie se ocupa lo que es las terceras dimensiones. Pues como vivimos, o sea, es tercera dimensión, porque todo tiene una altura y una profundidad. Esas son las tres dimensiones de las cosas, al igual que en un plano cartesiano. Bueno, agradezco a mis compañeras que me cedan la palabra para explicar qué es lo que hicimos en nuestra maqueta. Para comenzar, pues es importante mencionar que en el plano cartesiano, como normalmente sabemos, pues podemos encontrar el eje de las abscisas y de las ordenadas, es decir, el eje X y el eje Y. Normalmente, pues esto nos sirve para ubicar puntos, es decir, podemos encontrar valores negativos y positivos. Más sin embargo, pues este plano del eje X y del eje Y, pues está nada más en la dimensión 2D. Más sin embargo, si agregamos una línea perpendicular a estos ejes, formando un ángulo de 90 grados, pues nos vamos a encontrar con el eje Z. Este eje nos va a permitir ubicar puntos, vectores, en la dimensión 3D. Pues a continuación les voy a mostrar la maqueta y les voy a explicar qué fue lo que hicimos y qué es lo que analizamos de dicho material. Bueno, como podemos observar aquí en la maqueta, tenemos un eje X y un eje Y que la mayoría de las personas pues conocemos, y nuevamente recordar que en este plano del eje X y Y podemos representar puntos, más sin embargo pues en el plano cartesiano pues nada más estaría en la dimensión 2D. Al agregar el eje Z, la dimensión o la vista de dicho plano cambiaría a una vista 3D. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando dibujamos un cubo o hacemos un cubo, esas vistas que nos permite tener el dibujo en 2D nos dan una pequeña representación de una figura en 3D.
Como podemos observar aquí, pues tenemos representado un vector. Tenemos la coordenada 23,26,14. El primer número indica a las X, el segundo las Y y el tercero pues el eje de las Z. También cabe mencionar que el tercer la tercera recta, es decir, el eje Z debe formar un ángulo de 90 grados. Entonces, pues en esta maqueta queda representada las tres vistas que podemos tener en la dimensión 3D y un vector representado en dicho plano. Bueno, pues sin más por el momento, agradezco demasiado su atención, esperando que la explicación haya sido de su agrado. Bueno, como conclusión, puedo decir que es muy importante desarrollar la imaginación en cuanto a poder ver los ejes que se explicaron anteriormente. Bueno, principalmente el eje Z, porque el eje X y Y, pues la mayoría de personas tenemos la capacidad, o es inclusive muy, muy sencillo verlo. Por eso, pues es importante poder visualizar de manera imaginaria el eje Z, pues en este eje se pueden representar los vectores y poderlos estudiar, es decir, podemos ver cómo se comportan, cuál es su magnitud, alguna fuerza que se le esté aplicando, cuál es su sentido, su dirección, dependiendo el caso de los vectores. Entonces, pues es muy importante poder identificarlos en un plano y poder analizar cuál es su comportamiento. Como conclusión puedo decir que los planos en tercera dimensión son importantes dentro de las áreas aplicadas como son las ingenierías y la arquitectura. O por ejemplo en la arquitectura, si nos queremos ubicar, pues tenemos que conocer realmente el espacio donde nos ubicamos para poder dar ubicación a todas las cosas de forma correcta y que no pueda ocurrir algún accidente. Y dentro de la ingeniería también se puede utilizar para poder calcular velocidades, ya sea de un avión o también para poder instalar ciertos edificios o también como lo son los puentes colgantes. Necesitamos tener ciertas ubicaciones y coordenadas y puntos claves para poder saber dónde ponerlos, así poder evitar accidentes. Entonces es muy importante saber ubicarnos dentro de un plano y el conocer de dónde surgen los vectores, ya sea desde si es un punto, desde su punto de origen o desde cualquier otro lado del espacio dentro del plano cartesiano. Bueno, pues en conclusión, al finalizar esta actividad, pues podemos decir que pues el plano cartesiano más que nada lo podemos considerar como un sistema de referencia respecto a que sea, ya sea que sea de un eje en donde pues solo es una línea recta, o de dos ejes donde pues es un plano, y pues el que estamos trabajando, que es el de 3 dimensiones, en donde tiene referencia entre el plano y un espacio. Pues igual es de suma importancia el saber identificar nuestras coordenadas, nuestros cuadrantes en el plano cartesiano para poder llegar al resultado que queremos o poder realizar la actividad que se nos pide. Ya igual como mencionamos anteriormente, los conceptos pues es de suma importancia, ya que igual a veces no sabemos el identificar lo que es X, Y y Z, y pues es a donde se nos generan nuestros errores.